Bueno, pues vamos adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Bienvenidos al Impact Days 2026. Yo soy Octaviano Cutolén, soy responsable del área de inversión de impacto en Promotora Social México, Impact Ventures. Y bueno, gracias por acompañarnos en este espacio de conversación, de reflexión y de articulación entre actores que hoy están trabajando para transformar a México y a Latinoamérica desde distintos frentes. Aunque no esperamos hoy simulacro, en caso de que hubiera algún evento, les pedimos a todos que salgan con calma por la puerta hacia el camellón y ahí esperen indicaciones. Eh, Impact Days, a los que no hayan venido anteriormente, pues esta es nuestra tercera edición. Nace como un espacio que busca conectar líderes, organizaciones, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio alrededor de una pregunta central: ¿cómo multiplicamos el impacto desde la colaboración? Durante estos días, que comenzamos el lunes, hemos estado abordando algunas de las conversaciones más relevantes para el ecosistema de impacto en México y la región. Hemos hablado de innovación social, de inversión de impacto, de educación, de salud, de inclusión, de inteligencia artificial, de articulación multisectorial y sobre todo las condiciones necesarias para acelerar soluciones ecosistémicas. Antes de comenzar esta sesión, queremos compartirles un breve video que refleja el espíritu de esta edición. Si ponemos el video, por favor. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso: un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Bueno, y ahora para iniciar esta conversación, salud digital versus presencial, competencia o integración necesaria, me gustaría presentar a Cristian Aguirre, partner en Dalus Capital, quien nos ayudará a moderar esta conversación. Cristian, por favor. Hola, hola. Muchas gracias a todos por venir esta mañana. Em, Quiero invitar, pues de una vez pásense ya, digo, no voy a hacer invitación así protocolaria, pero pues ya mejor vénganse así. Ahorita se van a presentar ellos solos, nada más quiero empezar con el disclaimer, que yo soy, bueno, nuestro fondo es inversionista en ambas empresas. Entonces, para que no se me vayan a asustar si nos ponemos aquí muy violentos con las preguntas. Todo es amigable. Y pues somos creyentes de ambos modelos. Em, Mi nombre es Cristian, soy, como les decía, socio en Dalus Capital y nosotros invertimos en capital semilla y series A en alrededor de Latinoamérica con enfoque en tecnología. Y una de las verticales que más nos interesa es esta de salud y es por eso que hemos hecho este par de inversiones, además de algunas otras. Entonces, sin más preámbulo, Lore, ¿por qué no te presentas brevemente aquí con el auditorio y después Remy? Buenísimo. Buenos días a todos. Yo soy Lore, soy una de las dos co-founders de Plena. Nosotros tenemos un modelo híbrido de atención para la mujer. Eso significa que tenemos clínicas presenciales en donde atendemos a las mujeres en temas de ginecología, obstetricia, fertilidad, menopausia, básicamente todo el ciclo de la mujer en temas de chequeos regulares, cirugías, nacimientos, etcétera, y lo complementamos con un modelo virtual de atención en el que tenemos consultas de nutrición, de psicología y además una aplicación móvil para que los pacientes puedan agendar, pagar, ver su expediente, ver sus resultados.
Tenemos ahorita 5 clínicas en Ciudad de México y 3 próximas a abrir pues antes de octubre. Y nuestro plan pues es seguir creciendo en Ciudad de México para después pues ya empezar a salirnos hacia otros estados. Hola, buenos días a todos. Soy Remy. Perdón de anticipación con el acento, soy francés, pero ya llevo unos años aquí. Lidero tech y producto en Clivi, y en Clivi estamos construyendo el sistema operativo para las condiciones crónicas en México y en LATAM. Entonces tenemos un foco grande en la diabetes y la obesidad y que intentamos acompañar en su día a día con estas condiciones, y tenemos un approach AI first que combinamos con presencial y físico, pero es un approach muy AI first con la tesis de que hoy estas condiciones crónicas se atienden de manera por episodio. En México, unos laboratorios, una consulta, una inyección con los famosos GLP-1 y 3 meses después se vuelve a laboratorios, consulta. Intentamos romper este formato con la tesis de que estas condiciones crónicas se deben atender cada día, con nutrición, con apoyo emocional, obviamente con la medicación y mucho más. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos. Como contexto para el panel, como muchos de ustedes saben, este año fue aprobada el nuevo marco regulatorio de la Ley de Salud en México. Después de haber pasado por la pandemia que todos vivimos, y ahí pues nos tuvimos que, los que no habíamos probado la salud digital, pues la tuvimos que utilizar de una u de otra forma, nos gustara o no. Entonces, esas dos, digamos, coyunturas nos ponen ahorita en 2026, creo, pues en un punto muy interesante del mercado. Y de ahí quisiera comenzar con ese contexto que nos ayuden a entender un poquito cuál es el problema que resuelven hoy en día, que ya sea el mercado, perdón, la solución pública o privada no estaban cubriendo de buena manera. Si quieres, Lore, empezar. Va, buenísimo. Pues nosotros empezamos hace 5 años. Lo que nos dimos cuenta es que la atención para la mujer estaba muy fragmentada y entonces tenías que ir con un especialista y te mandaba con otro y te refería con otro, y cada vez que tenías que ir con ellos tenías que dar todo tu contexto para que te entendieran como un todo. Entonces justo lo que buscamos hacer es una solución integral en la que tuviéramos distintos especialistas tratándote en un solo expediente, o sea, digo, no expediente, pero como un todo, ¿no? Que es al final lo que somos, no somos como la suma de partes. Y eso fue como principalmente el punto de dolor que estamos atacando. Creo que la otra parte que nos dimos cuenta es que muchas mujeres o no estaban yendo al ginecólogo por miedo a que las juzgaran, tabús, etcétera, o estaban yendo a proveedores que no habían necesariamente tenido una buena experiencia. Entonces, también buscamos ser nosotras mucho más patient-centric o enfocadas en que la experiencia de la paciente sea una buena experiencia y que realmente les demos el tiempo en la consulta para que las pacientes puedan preguntar y realmente que no se sientan juzgadas. Yo creo que esos son como los dos principales puntos que atacamos que desafortunadamente no veíamos que el sistema público estuviera resolviendo, ni que tuvieran full trazabilidad realmente como de la historia de la paciente, que eso pues sí lo tenemos gracias a pues, todo el tema tech con el que contamos. ¿Y dónde te diste cuenta que no era solamente una alternativa digital, y bueno, y dime si es así o no, y si realmente qué tan distinto es la arquitectura y la infraestructura versus simplemente decir, vamos a llevar parte de la experiencia o esta experiencia al digital? Perdón, Rami, ahorita regresamos contigo. Nos dimos cuenta desde muy al principio que nuestro modelo no podía ser 100% digital. O sea, y era porque, pues obviamente como mujer necesitas una revisión presencial que tiene que hacer la doctora. Entonces nosotros tratamos de apalancar lo más que podamos la tecnología para que puedas
agendar, pagar en línea, ver o sea, tener todos tus follow-ups en línea, que realmente, bueno, que tu expediente lo llenes desde tu casa y de esa manera también tratar de que pues, el tiempo realmente que tengas que venir presencialmente sea para lo que tengas que venir y el resto del journey lo podamos mantener digital. Pero sí, definitivamente hay un componente presencial muy importante en temas de revisiones, de toma de laboratorios, etcétera, que al final han sido pues, parte core del sistema de Plena. Creo que también lo que nos diferencia a lo mejor de un partner más tradicional es justamente la pata que tenemos a nivel tecnológico y a nivel infraestructura, ¿no? Que eso no lo va a tener ningún doctor o sea, nosotros usamos AI para no sé resumir las consultas. Entonces, en vez de que un doctor ve en su Word 14 consultas a las que viniste, ya tiene un resumen ahí y tiene recomendaciones para darte un mejor diagnóstico y una serie de medicamentos, ¿no? Que eso no lo tiene, la realidad es que no lo tiene nadie. De acuerdo. Remy, cuéntanos un poquito cómo desde Clivy, cómo han visto, la parte del problema que están resolviendo y luego cómo se han dado cuenta en cómo la arquitectura de la solución tiene o no que variar y si tiene o no que tener este componente. Porque creo que todos ya sabemos que lo digital es más eficiente, pero como bien dice Lore, pues hay cosas que no nos podemos quitar de lo presencial, ¿no? Entonces hay veces que, yo tengo niños chiquitos y pues hay veces que me encantaría que el doctor los viera aunque a veces le pregunto por WhatsApp, y me pide fotos, pues hay veces que llegas a un punto en donde hay que ir, ¿verdad? A que revisen los signos vitales y otras cosas, pero ¿cómo lo entienden desde Clivy, y qué han aprendido en ese camino? Sí, creo que hay muchas cosas en común en Clivy. Lo que estamos intentando contestar son identificamos como dos problemas, la continuidad y la cobertura, que pensamos falta en el sistema actual. La continuidad, ya lo hablé un poquito al principio, ¿no? De no tener una consulta cada 3 meses, especialmente para las condiciones crónicas. 4 o 5 veces al día alguien decide qué va a comer. Entonces, para la diabetes, para el sobrepeso, la obesidad, eso importa. Entonces, no es un tema de una vez cada 3 meses. Pero el segundo es nada más la cobertura. Creo que en los últimos números especialistas para la diabetes en México hay como 700, 800 trabajando en todo México. Si extrapolamos el número de especialistas que necesitamos para atender a toda la gente en México con diabetes, se necesitan 20,000 especialistas. Entonces, nada más esto, la realización de que podemos pasar de 700 quizás a 2,000 endocrinólogos, pero va a ser todavía para 10% de la población. Entonces, la decisión ética es decir, bueno, hay que cambiar un poquito el modelo para atender a más gente. Y voy a comentar 2 momentos para volver a tu segunda pregunta de cómo nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo de otra manera. Hay un momento donde yo no estaba, pero sí me contaron, el segundo sí lo viví yo en Clivy. El primero es cuando empezaron a dar consultas que los pacientes estaban obsesionados con WhatsApp y a hablar con el doctor en WhatsApp. Creo muy común aquí, muy común en todo el mundo, pero quizás más aquí, la señal de que no es suficiente una consulta al mes. Y eso fue muy al principio, hace 4 o 5 años. El segundo momento fue hace 6 meses, cuando lanzamos nuestra aplicación de manera muy orgánica. Antes teníamos una página web muy sencilla para hacer lo que necesitaba el paciente, registrar su peso, pero pensamos, es que nos contactan mucho, quizás quieren tener una app. ¿Se fue? No. Y lanzamos la aplicación sin mucha publicidad, sin mucha comunicación, y en 2 semanas, una aplicación básica que habíamos desarrollado en 2 semanas también, en 2 semanas teníamos 90% de los pacientes en la aplicación, abriéndola cada semana para ver qué estaba pasando. Entonces, para nosotros fue una señal de confianza de que los pacientes quieren más, especialmente en condiciones crónicas.
Muy bien, muy interesante. ¿Cuál es digo, nada más para dejar aquí dejarle un dato al público que se lleven, ¿cuál es el indicador clínico del que más se sienten orgullosos? No de negocio, clínico. A ver, Sé que no son doctores si y esto tenemos no que escoger es medical advice. uno, para nosotros es todo el tema, o sea, nosotros tamizamos, o sea, hacemos Papa Nicolaos pues, todos los días, es nuestro core. En 9 meses hemos detectado 26 cánceres. Para nosotros yo creo que ese sería pues, la métrica, pues sí, estrella, porque al final ese es lo que estamos apostándole a la prevención. Ya si nos vamos pues, a otras métricas médicas, también medimos pues, un montón y una es tasa de complicaciones. Entonces, para nosotros también el tener 0 complicaciones a nivel nacimientos y cirugías es vital. Yo diría que esas dos. Tengo la suerte yo de verlo cada día revisando los perfiles de los pacientes, de ver no, bueno, para ustedes las gráficas así, ver pacientes que pasan de 130 kilos a 90 kilos, imaginar todo lo que puede pasar en sus vidas gracias a esto. Sí, eso es la suerte. Muy bien, Remy, pero no puedes ver los datos de los pacientes. Es Estoy bromeando, estoy De bromeando. manera anónima. Exactamente, faltó ese pequeño detalle. Bueno, pasemos aquí al debate central y es si realmente son el digital y el presencial son competencias, son híbridos, son complementarios, o cómo es que estos dos mecanismos pueden funcionar para entregar mejores servicios de salud en México. Y la pregunta aquí para ambos es, Plena ahorita está con un modelo, digamos, un poquito más cargado hacia lo presencial. En el caso de Clivy está, digamos, un poquito más cargado hacia lo digital. ¿Cómo ven ustedes en el corto mediano plazo la evolución de sus modelos? ¿Ven que se va, digo, en el caso de Lore, que se va a digitalizar más el suyo o creen que llega a un punto de convergencia en algún momento donde van a llegar más a un punto medio o creen que este es digamos, el balance correcto? No sé, Remy, si quieres comenzar. Va, creo que hay varios niveles. Para mí el primer nivel es que sí o sí tiene que tener una parte digital, ¿no? Como lo decía Lorena, aunque quizás el empiezo era más físico, pero se necesita, creo, en cualquier servicio hoy, los pacientes esperan una parte digital. Em, yo sí pienso que hay un modelo correcto dependiendo del problema. Es donde sí creo que ya estamos superando este debate de que en el caso de Clivy las O sea, condiciones... del padecimiento, ¿te refieres? Sí, 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 del padecimiento. En el caso de obesidad, diabetes, de nuevo, es una condición que se tiene que atender todos los días y no hay tanta exploración, no hay unos laboratorios. Entonces, sí creo que para el modelo Digital First y AI First es el modelo que al menos después de 5 años hemos encontrado como el ganador, porque intentamos el modelo inclusive con teleconsultas intensivas y no da, o sea, nada más no da porque no es suficiente, no es lo que los pacientes esperan. El segundo, creo que aunque Clivy, por ejemplo, hoy es muy digital, creo que sí vamos a explorar un poquito más lo físico en la vida real, pero de manera diferente. Más en el tema de comunidad entre los pacientes, de hacer, ¿no?, comunidad entre ellos, probablemente más aparatos para medir cómo va el paciente, más básculas inteligentes, tipo así. Obviamente integrar con los wearables. Entonces creo que sí que hay partidos correctos, diferentes, dependiendo de la condición, pero que se van a ir explorando todavía para encontrar que funciona con todos los cambios que estamos viviendo. Sí. Muy bien, Lore, ¿tienes algún
Creo que ¿Cuál es tu estoy muy perspectiva? alineada con Remy en esa parte. Creo que nosotros a lo mejor lo vemos justo para el otro lado porque estamos más cargadas a la presencialidad y efectivamente a medida que vayan saliendo nuevas soluciones. Y creo que estoy también súper alineada que depende mucho del padecimiento. O sea, si es un padecimiento que tiene que tener una revisión de ultrasonido, etcétera, pues está difícil ahorita, mínimo no existe todavía necesariamente la tecnología para que a lo mejor tú misma te lo hagas, ¿no? Pero eventualmente, pues sí se está viendo que hay una migración hacia hacer servicios eventualmente, pues a lo mejor más desde tu casa, ¿no? Ahorita todavía son caros, pero eventualmente, pues tratar de disminuir el trayecto y la parte más presencial. Pero creo que eso se tendrá un poco que ir viendo. Nosotros sí, y creo que por eso, hacia el otro lado de Remy, estamos apalancando mucho, mucho la parte tech y nos estamos también de cierta manera haciendo más tech y con nuevos servicios que estamos agregando, ¿no? Entonces, nuevos servicios que estamos agregando, estamos tratando de minimizar, y digo, creo que siempre se ha sido el lente, la pata presencial y tratar de cargar pues todos los seguimientos y todo lo que hacemos y el igual que Remy, la constante comunicación con las pacientes, pues a una parte mucho más digital. Muy bien, muy interesante. Oigan, ¿y sienten que cuando el paciente, digo, en el caso de usted, Remy, que viene de lo digital hacia lo, y que a veces hay que mandarlo a hacer estudios o algo más presencial, o en el caso, Lore, de ustedes, que a lo mejor puede ser un paciente que viene más presencial y luego lo quieren migrar a lo digital, o quizás también llegó por digital y luego pues se va a topar ahí con la presencialidad. ¿Sienten que ahí en ese flujo, cómo resuelven o cómo piensan la operatividad y el armado de las soluciones para que esa experiencia pues no se rompa y que han visto que puede funcionar o no para los pacientes? Pues creo que al final para nosotros, independientemente de dónde sea la experiencia, o sea, si la experiencia es a nivel digital o presencial, pues todo vive en un expediente clínico único, ¿no? Y entonces toda esa información, pues al final la holdea pues sí, un expediente. Y pues la otra parte también a lo mejor es la plataforma, a lo mejor de mensajería o CDP, para realmente identificar a la paciente y poderle dar como el mejor journey, pero definitivamente nunca los vemos separados. O sea, para nosotros, de nuevo, cada servicio tiene un journey distinto. Entonces, la paciente a lo mejor puede empezar en psicología, después se va a ginecología presencial, después tiene sus seguimientos virtuales. Entonces, va a depender mucho, pero al final para nosotros es un poco indiferente dónde está la paciente. Al final la experiencia es la misma, toda la data está holdeada en el mismo lugar, las targeteamos pues de la misma manera. Creo que o sea, eso es como lo que yo veo para la paciente en plena. Quizás en un axis un poco diferente en esta transición al digital, sí, sí lo vi muy difícil y estamos peleando todavía en esto a combinar los dos, especialmente en dos momentos. En el primer momento, los pacientes acostumbrados a ir a una consulta física y de repente tener que conectarse a un Zoom. Sí vemos todavía mucho trabajo allá. Intentamos hacer las cosas más sencillas que podemos, que es un trabajo muy difícil, especialmente no para mí con background de tech, de que me imagino que todos saben usar todo. Entonces es una pelea constante para onboardear, digamos, los pacientes acostumbrados a las soluciones físicas. Pero lo chistoso también es que muy rápido, si logramos hacer esto, se transforma al revés. Para los que, no sé si hay pacientes Clivy aquí, bueno, ojalá para ustedes no, pero tenemos una herramienta que hace un in-body en la aplicación directamente, en lugar de ir a pesar, se toma su teléfono, en 10 segundos se tiene las mismas mediciones que un in-body. Y los pacientes aman esto porque es muy fácil, pero muy rápido se quejan de por qué no es más rápido, porque no lo puedo hacer de mi tableta en lugar de mi teléfono y porque mi esposo tampoco puedo hacerlo sin pagar una suscripción. Entonces, muy rápido se vuelven súper exigentes. Interesante.
Sí, me acuerdo mucho en la pandemia que pues, hasta nuestros papás aprendieron bueno, los míos en particular, imagino que los de muchos de aquí tuvieron que aprender a conectarse en Zoom, para poder, con las complicaciones que eso tenía, ¿no? Pero interesante que todavía sigue existiendo ese gap, ¿no? Al final del día. Y perdóname que te Dale, complemente, dale. pero para nosotros es lo mismo y no solo a nivel pacientes, también a nivel equipo. O sea, un médico no está 100% digitalizado, acostumbrado a usar 6 diferentes plataformas, o las que sean, ¿no? Que les pongamos. Entonces, ha sido un trabajo constante de capacitar a los médicos para que realmente sepan usar el expediente, la plataforma de telemedicina, etcétera. Es un reto grande. O sea, sí, no solo son los pacientes, creo que también el equipo. Sí, fíjate que es un tema interesante también, porque sí, creo que los doctores, ¿hay algún doctor aquí? No, para ver si puedo hablar a gusto. No se crean. No, igual lo digo, pero sí me he dado cuenta que los doctores, digo, cuando hemos analizado nosotros las oportunidades de las inversiones de ustedes, de otras que hemos hecho, pues luego yo hablo con los doctores de mi familia y me impresiona a veces que ese gap digo, son a lo mejor ya también de una generación más parecida a la de mis papás, pero me impresiona que sí, como que la medicina en particular, digo, y ahorita tú ya nos compartiste algo, Lore, pero no sé si las nuevas generaciones vienen más tecnológicas, o sea, pensaría uno que vendrían más tecnológicas, pero como que en particular en medicina, sí, digo, y se entiende porque como que están muy enfocados en aprender el cuerpo humano, que es una tecnología que mucho más compleja que cualquier otra, pero luego sí sorprende que, que no puede uno mostrarles algunas herramientas o que no les gusta usar. Simplemente el doctor de mis hijos todavía sigue el expediente, lo sigue haciendo a mano. Entonces, por más que me da un poquito de, no sé si quieres ahí algo complementar adicional de las nuevas generaciones de doctores, si ven algo, o ustedes, Remy, si ven algo diferente como de adopción de tecnología, porque es algo también súper importante, ¿verdad? Normalmente hablamos del paciente y no sé qué, pero pues bueno, del doctor del otro lado también, de los y las doctoras, también hay un reto, ¿no? No agregaría nada, o sea, de verdad es bien complicado. O sea, y las doctoras todo el tiempo, oye, es que no entra mi MITS y entonces ahí esperan que el equipo operativo sea la que les ayude, pero cosas muy, muy, muy simples, desafortunadamente no lo ven en medicina nada, están muy alejados del parte tech. Sí, interesante. Oigan, ¿y ustedes eh, ustedes compiten contra quién compiten? ¿Ven como competencia a quién? ¿A las farmacias de la esquina? ¿Al doctor Simi, a la consulta o al sistema público privado? ¿O creen que están ustedes construyendo, sirviendo a nuevos clientes que no tenían servicio? ¿Cómo ven esa parte de cobertura y de competencia en el mercado en donde estamos hoy en día? Em, Sí, cero nos vemos como competencia de todas estas instituciones, ni de los doctores, tenemos muchos doctores in-house, ni de las farmacias y el sistema público, porque un 95% de la gente no recibe atención en nuestras condiciones crónicas. Entonces, más bien pues suena un poco raro, pero si no, el enemigo es el rebote, no tanto otras personas. Lore. Nosotros lo que nos dimos cuenta el año, porque nosotros tenemos un competidor que no voy a nombrar, la verdad, que siempre creímos que ese era como nuestro competidor más grande. Y el año pasado que hicimos una serie de encuestas, nos dimos cuenta que realmente solo el 7% de nuestras pacientes venían del competidor. El resto de las pacientes estábamos compitiendo contra no atenderse o no haberse atendido nunca, que para nosotros ese fue yo creo que la métrica más importante que nos dimos cuenta de, órale, sí estamos haciendo un gran trabajo en temas de educación, de prevención, de llamar a estas generaciones más jóvenes a que se vengan a atender, etcétera. Entonces, una buena parte de nuestras pacientes no se habían atendido antes en ningún lado. Y luego sí tenemos un overlap con sector público, que ahí también, pues desafortunadamente no estamos viendo, o sea, un buen panorama desde hace varios años. Entonces, pues al final, si las pacientes tienen poder de pagar
por su cuenta, su check-up anual, etcétera, lo van a hacer. Entonces, ahí sí tenemos un overlap. Y en el tema privado, tampoco le estamos pegando nosotros a un médico privado muy, muy caro. O sea, nuestro modelo es un modelo accesible, un modelo más masivo, un segmento más medio. Entonces, tampoco le estamos pegando necesariamente al doctor particular muy, muy acá, sino a lo mejor a doctores particulares que sí están pues sí, más en par con el tema de pues cuánto cuesta una consulta. Hospitales privados, al revés, son nuestros aliados porque justamente nosotros llevamos toda la parte de cirugías y nacimientos hacia los hospitales. Y creo que el resto son literal, pues sí, como complementos o aliados. Muy bien, muy interesante. Pues quiero pasar a la parte de regulación porque, digo, estas cosas luego nos han pasado que en fintech, lo vimos con la ley fintech, que luego a veces más que ayudar, terminan limitando la innovación o deteniéndola, alentándola. Pero me gustaría entender un poquito cómo, digo, hay una parte que ya quedó, pues digamos, en ley, pero como sabemos, pues, siempre hay estas normas, leyes secundarias, etcétera, que que todavía están por escribirse. Pero, digamos, a nivel general, ¿cómo ven ustedes la reforma? Y qué oportunidades y retos pudiera traer, y también qué beneficios tiene para los modelos que están ejecutando actualmente. Sí, sí. Por background, me fascina el tema de regulación, por francés, ¿no? Y europeo, y también por un poco de background en fintech. En Clio hasta diría en este ambiente que todavía queremos regulación mucho más clara, por dos razones, porque bueno, es un tema bien importante. Todos los datos que tenemos en nuestras bases de datos son muy sensibles, entonces nos parece dentro de Clivi muy importante tener regulación importante, y vamos ya hoy en día above and beyond de lo que la regulación dice en México. Y el segundo es que sabemos, creo todos, que la confianza sigue siendo un tema en México, todas estas brechas de confianza, que hay muchos mitos de la salud, hay muchas soluciones prometidas que son puros engaños. Entonces sí, estamos convencidos de que invertir en ser más regulado y invertir en ser compliant es una ventaja competitiva, y que sí, van a salir health tech serias que dan un servicio probado basado en la ciencia, y que la regulación va a permitir también sacar todas estos consultorios que nada más hacen una landing en Cloud Design y genial. Creo que yo, a diferencia de Remy, no disfruto nada la parte legal. Yo tampoco. Remy es un bicho raro, Sí, sí, perdónenlo. sí. Es que GDPR los ha cambiado a los europeos. Y la parte presencial, pues es mucho más regulada. Entonces, esa creo que la tenemos bastante, o sea, muy planchada. Con esta nueva regulación, y creo que, digo, ahí sí estoy muy de acuerdo con Remy, se necesitaba, o sea, había todavía como muchas lagunas, etcétera. Y de cierta manera pusieron más candados, mejores capacitaciones para los equipos, etcétera. Temas también de regulación pues, temas de privacidad de datos, etcétera, que fuimos pues realmente nada más implementando. Fueron pequeños cambios que tuvimos que hacer en Plena, entonces tampoco fueron como demasiado disruptivos, pero creo que sí son necesarios, y creo que justo al punto de Remy, para evitar que salgan pues de repente doctores que no son doctores promoviendo cosas, o pues luego terminamos viendo en las noticias pues cosas que no deberían de estar Que no queremos pasando. ver. Exacto. Entonces, creo que para eso sirve muy bien la regulación. Creo que la regulación presencial es lo que no nos encanta por el tema burocrático y la cantidad de tiempo que nos toma el poder abrir, por ejemplo, una ubicación. Claro. Muy bien. Oigan, y pues en estas fechas no podíamos tener un panel sin hablar de inteligencia artificial. Entonces, nada más si nos pueden compartir muy rápido. Y si dentro de la regulación, pues, digo, yo no me metí al detalle, pero de lo que le pregunté a Claude, no vi así como que mucho avance. Creo que
estamos todavía retrasados en ese tema, pero ¿cómo, si nos pueden platicar una o dos usos prácticos que ustedes le dan y cómo piensan que AI puede ayudar en, pues la entrega de soluciones pues de mayor calidad y eficiencia al mercado? Y Feni, también se vale decir que no, porque, por lo que sea. Sí, pues nosotros de cierta manera empezamos con lo que se considera a lo mejor más table stakes en la parte de inteligencia artificial, o sea, o sea, tareas que le estaban tomando mucho tiempo a los equipos que podíamos nosotros de cierta manera eficientar. Entonces, por ejemplo, el tema de agentes para responderle a las pacientes y agendar. O sea, realmente no necesitamos un equipo de 60 personas en un call center cuando le puedes hablar a un agente y te puede agendar la cita. Claramente, si tienes preguntas médicas, etcétera, te canalizamos hasta ahora, pues con la doctora, dependiendo de lo que necesites, ¿no? Entonces, ese es un caso de uso bastante sencillo y bastante un poco obvio, pero que realmente nos está ayudando a mantener a los equipos lean. La otra parte es más en el expediente clínico. Entonces, digo, eso lo mencioné un poquito, pero usamos AI para resúmenes, para darle a las doctoras también tipos de recomendaciones. Por ejemplo, tenemos en menopausia, por ejemplo, nosotros de cierta manera catalogamos en 6 distintos diagnósticos y con base en el perfil de la paciente generamos recomendaciones para las doctoras. Eso no significa que vamos a sustituir al equipo médico ni nada, pero es un apoyo adicional para que las doctoras puedan hacer mejores diagnósticos, puedan hacer mejores recomendaciones. Esos dos son como los más importantes. Y digo, creo que el tercero es la cantidad de cosas que estamos haciendo ahorita, las personas que no somos técnicas en el equipo, para poder de cierta manera desahogar al equipo técnico, que Remy no me dejará mentir, pues siempre tienen ahí un backlog de 70,000 cosas en las que están trabajando. Y entonces el hecho de que también personas no técnicas podamos estar haciendo herramientas que nos ayudan desde conciliaciones, o sea, temas muy sencillos, pero a nivel back office, pues al final sí es un game changer. Le estamos quitando horas y horas del equipo que se tardaba en compensaciones o que se tardaban en otros temas. Realmente estamos ahorita ayudando mucho a liberar ese backlog. Yo creo que esos son ahorita los 3 como principales que estamos usando. Ya eventualmente pensaremos en pues, temas bastante más sofisticados, pero también como no hay regulación, pues dónde fijas esa línea, ¿no? Sí, nada más para agregar, porque sí, todos estos creo que cambian la vida y especialmente en el lado operativo, yo siento que con AI todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, para dar un poco de color en cómo lo usamos frente al paciente, si adoptamos una posición AI first, entonces en cada nueva cosa que desarrollamos para el paciente, pensamos primero si lo podemos hacer con AI. Invertimos, creo, desde hace un año, no lo hacemos tradicional y quizás lo hacemos AI, ahora pensamos primero a AI y si podemos o no. Y creo que ahí hay dos campos. Hay herramientas AI que son no-brainers, tipo, ¿no? En lugar de, mencionaba el equivalente del InBody con modelos AI de visión. Eso era un no-brainer. Lo vamos a hacer, tenemos un proveedor súper bien regulado, súper HIPAA compliant, no hay tema. Generar un plan de alimentación con bases de datos también HIPAA compliant, todo guardado nosotros. De hecho, la IA nos ayuda mucho a no depender de muchos proveedores porque lo hacemos nosotros. Entonces lo tenemos mucho más controlado. Segundo ejemplo, donde está clarísimo. En donde estamos hoy en día es justo en este cursor de decisiones paramédicas y cómo decidimos si lo automatizamos con AI o no. Y ahí es un trabajo constante con el equipo médico, hasta unos médicos, que son las excepciones, pero unos médicos ya entendieron el prompt engineering y de cómo se interactúa con un LLM. Y estamos sí, trabajando poco a poco en esto. Por ejemplo, ¿qué licuado me puedo tomar hoy? Eso muy fácil. Tenemos el caso aprobado. Señor Gemini, lo puedes generar para el paciente. ¿Cómo viajo con mi GLP-1? Eso muy fácil, lo podemos contestar de una. Y estamos continuamente moviendo
si esta frontera entre lo que podemos contestar con AI y lo que no. Muy bien. Entra ahí un dilema también luego ético, ¿no? Digo, creo que va a tomar un tiempo en lo que, digo, otra pregunta que me surge a mí es cuando, si ciertas especialidades o los doctores em, van a ser sustituidos por AI, pero bueno, eso da para, si tuvieran que decir un time frame para que eso sucediera, ¿qué dirían? Es que no creo que, o sea, a ver, mínimo hablando desde la parte de ginecología, no creo que eso vaya a pasar como en el corto mediano plazo. Creo que hay muchas preguntas y creo que Remy dijo varias de esas, donde al revés, le están ayudando al doctor a que la paciente no le pregunte, hola doctor, ¿puedo comer sushi? Ni a nosotras, o sea, porque pues todas las preguntas las canalizamos en plena. ¿Puedo comer sushi mientras estoy embarazada? Eso está automatizado, o sea, eso ya lo podemos automatizar, ya se puede contestar, o sea, entonces ese tipo de cosas ya no molestas al doctor ni tampoco tú a tu particular, ¿no? O sea, entonces eso de cierta manera sí les está quitando Carga. carga que la neta ni siquiera es pagada, o sea, porque esos son puros WhatsApps que les llegan a los doctores 24/7. Entonces, eso les está, o sea, está ayudando mucho, ¿no? Pero creo que para la parte, de nuevo, diagnóstica, digo, hay todo un debate de si el CI es mejor en diagnosticar que los doctores, etcétera. Creo que para la parte, al menos ahorita, ginecológica presencial, no vemos mucho por lo menos ahorita, en el tema diagnóstico, pues sí, presencial. Ahora, nutrición, psicología, ese es otro boleto. O sea, ahí sí es mucho más fácil. Pues sí, o sea, yo tengo a mi entrenador ya personal en Claude, o sea, literal, y es el que me está entrenando para competir. O sea, está muy cañón y es nutriólogo y es todo. Y no estoy diciendo que no voy a demeritar la nutrición, es importantísima, pero sí hay cosas ahí que son más fáciles de automatizar con ella ahí. Sí, un poquito depende de la especialidad, ¿no? A lo que hablábamos. Em, creo que ya casi nos estamos quedando sin tiempo ahí, me dirán, Octaviano, pero ya para cerrar y luego dejar algo, a lo mejor un espacio para preguntas, em, digo, quería también tocar un poquito el tema de impacto y de equidad en cuanto al acceso a los servicios de salud. Digo, así como AI y la digitalización trae consigo amplitud de cobertura, acceso, em, pero también en el caso particular de AI hay ahorita una discusión muy dura allá afuera de qué tanto el AI va a ayudar a incrementar el acceso versus hacer más grande la brecha, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de unas soluciones de salud, ¿cómo ven ustedes el panorama de la digitalización más AI para ciertas cosas o no en esto del acceso a la salud? ¿Nos está ayudando en cobertura? ¿Estamos sirviendo a los mismos pacientes o los que los estamos sirviendo mejor, los que ya tenían acceso? Digo, ahorita nos platicabas un poquito tú, Remy, pero no sé si me gustaría que Lore digo ambos, pero nos ayudaran a entender un poquito cómo esta tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial nos pueden llevar o no a aumentar la cobertura y el acceso. Quizás una cosa para complementar. Sí, sí, sí pienso, es opinión personal, de que si no se integra la AI en verticales, sí podemos llegar a generar aún más brecha, ¿no? Porque la persona que va a saber usar Cloud Code, que puede, ¿no?, pagar su membresía, además con... Es que va a ser lo mismo con las otras tecnologías. Los que sí tienen poder adquisitivo y tienen el conocimiento van a poder aprovechar de soluciones mejores. Sin embargo, pensamos, al menos en Clivy, de que integrarlo de manera vertical, sí podemos hacer un mejor trabajo de cobertura, ¿no? No hace falta entrar a ChatGPT o a Claude para un paciente de Clivy
conversar sobre los sushi o los licuados. Y este ahí no cuesta nada ni para Clivi ni para el paciente, pero se tiene que integrar. Pensamos en soluciones verticales para acomodar al paciente y hacerlo más accesible, también más, ¿cómo decir? Eh, mucho más verdadero, ¿no? Porque también se puede equivocar muchísimo usando Sí, ChatGPT por su certero. cuenta, ¿no? Que no alucine, que no alucine. Em, yo a lo mejor lo veo justo como en dos partes. La parte de interna en plena, o sea, el poder estar implementando ahorita tantos procesos y tantas automatizaciones con AI nos está haciendo más eficientes, nos está haciendo pues reducir costos o no subir obviamente ciertos costos que a lo mejor antes nos hubiera tardado mucho más tiempo y mucho más dinero en algún desarrollo o en alguna implementación de alguna herramienta. Ahora las estamos pudiendo hacer directamente con pues, sí, herramientas mucho más fáciles como Lovable, etcétera, ¿no? Entonces, de cierta manera eso sí nos va a ayudar a poder mantener un cierto nivel de costos y entonces de esa manera pues poder crecer más a la larga. La otra manera en la que también lo veo es, pues al final van a empezar, o espero que empiecen a salir muchas más soluciones reguladas y con todo lo que platicamos Remy y yo, pero en temas de salud. O sea, antes, hace 5 años, pues nosotros tuvimos que levantar, o sea, llevamos 3 rondas levantadas para poder armar un modelo como el de Plena. Ese no es el mismo caso ahorita. O sea, ahorita ya puedes hacer muchas más cosas, digo, sin la pata presencial necesariamente, pero puedes hacer muchas más cosas con mucho menor inversión. Y entonces, de esa manera, empezar a probar y probar y probar también mucho más rápido y sacar modelos, o espero que vayan saliendo modelos de salud, pues de cierta manera, pues sí, que puedan llegar a más personas. Muy bien. Oigan, y ya para cerrar, la última pregunta, si en 5 años, dentro de 5 años, miran hacia atrás, ¿cuál creen que es una creencia que hoy es consenso en el ecosistema de salud y que va a estar equivocada? ¿Qué dirían? Piénsenle bien mientras que el auditorio vaya pensando las preguntas. Digo, no sé si vamos a tener tiempo espacio para preguntas, pero si nos dan chance aquí, Si quieres, yo mientras le empiezo. piensan. Esta creo que está difícil, pero yo creo que a lo mejor pensamos que el sistema de salud, o no pensamos necesariamente que va a cambiar punto en estos siguientes 5 años el sistema de salud, por lo que hemos visto en los últimos, o sea, años. Tampoco es que sea mega disrumpido, no sé si dice el sistema de salud a lo largo del tiempo. Sin embargo, yo creo que sí en estos siguientes 5 años vamos a tener un cambio fundamental de muchos principios, desde las aseguradoras, o sea, cada vez está de verdad, o sea, más caro y más impagable el tema, por ejemplo, de seguros, el tema también del sector público, o sea, de verdad vamos a tener, yo creo que un cambio radical de fundamentos en el sistema de salud, esperando también, obviamente, que, digo, nosotros también nos vamos a tener que adaptar a todos estos cambios, pero yo creo que no estamos visualizando el nivel, o espero que no estemos visualizando el nivel de cambios, yo espero que para bien y de mayores eficiencias, bueno, esperemos también con seguros, no sabemos qué va a pasar, pero de lo que se viene en Vamos a estos ver. siguientes 5 años. Remy, ¿tú algo? Sí, combinaría. Traes ahí la perspectiva francesa. Ahí que. Y incluyo francesa en este sueñito. Que combina un poco digitalización, pero también los GLP-1 que bueno, son nuestra obsesión y estas 2 olas enormes de AI y GLP-1. Y sí creo que en nuestra generación vamos a ver la muerte del sobrepeso, que es la causa más grande de muertes hoy en día. Creo que lo vamos a acabar en esta generación. Ojalá, espero. A nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Wow. Bueno, esa está buena ahí para apuntarla en las notas de los Impact Days. Yo ya me la anoté aquí porque sería increíble, la verdad, que es un problema enorme. Todos sabemos que en México, pero no solo en México, en todo el mundo. Entonces, sí, es increíble. Sería increíble que eso sucediera. Interesante. Muy bien, pues nada, abrió aquí el foro para adelante con las preguntas y ya nos dicen a qué hora quieren que nos
que nos paremos. Gracias. La pregunta va principalmente dirigida para Lorena, porque nosotras también estamos construyendo una aplicación de bienestar físico para mujeres, principalmente mujeres disidentes como neurodivergencia, perimenopausia, etcétera, etcétera. Y un poco la pregunta va más asociada hacia financiamiento del usuario, ¿no? Sabemos que ahorita, por ejemplo, contratar a un entrenador especializado en comportamientos hormonales son arriba de 3,000 pesos mensuales, que no cualquiera puede pagar, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lidian con esta situación en donde hay tratamientos o donde hay procesos muy caros para el paciente, pero el paciente lo tiene que llevar? Súper buena pregunta y es una de las cosas que más, pues sí, nos preocupa y nos ocupa en plena. ¿Por qué? Porque tickets caros son muy difíciles que te los pague una paciente por el tema del poder adquisitivo. Desafortunadamente han como que existido y no existido, y si alguien conoce también como plataformas como de, pues sí, de financiamiento específicamente en salud, digo, que tengan escala, etcétera, que nos encantaría a nosotros implementar, porque no tenemos nosotros la capacidad de poder meter adentro de plena un componente de financiamiento. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? Planes de pago, meses sin intereses, o sea, tratamos de ayudar a la paciente dentro de lo que se pueda. Y bueno, creo que la otra es negociar mucho precios con hospitales, precios con proveedores, o sea, somos muy duras en eso, pero no porque queramos nosotros un margen grande, sino porque genuinamente la paciente no lo puede pagar. Entonces, es mucho de sentarnos a la mesa con los hospitales y decirles, a ver, o sea, para una cirugía, échame la mano yo también y así generamos más volumen y damos más chance de que las pacientes se puedan operar. Pero sí es un tema bien importante porque justamente, o sea, pasas yo te diría a lo mejor procedimientos de 4 o 5 mil pesos, ya ahí necesitamos siempre empezar a meter pues de cierta manera promos, incentivos, planes de pago para que te lo puedan pagar. Digo, Clivi también tiene un punto de precio caro, entonces si te puedo preguntar también ustedes cómo lo han hecho, porque no es, los teléfonos no son caros, entonces ¿cómo lo manejan ustedes? Eh, sí, difícil el price point, sí. Lo que intentamos, varios aspectos. Si el volumen ayuda, porque negociando con un Novo Nordisk, se necesita volumen. Y allá sí hay un rol de los health tech de subir el volumen para bajar el costo. El segundo es que si intentamos encontrar alternativas, además en los GLP-1 hay un poco de todo, de accesible, digamos, a muy caro, pero sí sigue siendo un tema fuera de meses sin interés. Después, bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Rafael García de EverHealth. Permítame presentar un poquito. Me encanta escuchar colegas que llevamos así. Nosotros llevamos ya 15 años en salud digital atendiendo pacientes. Me permito presentar un comentario y un ofrecimiento para esta duda. Mi pregunta específicamente es cómo lo enfocáis para el B2C. Nosotros nos dedicamos 100% en B2B por este modelo de escala, ¿no? Lo veo muy difícil hoy por hoy en el B2C y me encantaría saber cómo lo están enfocando ustedes. Nosotros estamos obsesionados con la capacidad de diagnóstico, atención primaria. Entonces, en este modelo híbrido entre lo presencial y lo digital, nosotros en el año 2015 ya empezamos con un modelo de un kit de telemedicina que hoy, justo este mes en México, estamos estrenando el momento de delivery, ¿no? Empezamos atendiendo por vídeo aquí y si no te resuelvo, nuestra tesis es, igual que hoy nos llega una bolsa de papas en 10 minutos con Rapid Turbo a nuestra casa, yo te mando un maletín con una serie de dispositivos donde el médico agarra el paciente agarra el que necesita, un estetoscopio, te lo colocas, te ausculta exactamente igual que si estuvieras presencialmente en la consulta. Entonces, con esto evitamos, que yo creo que la clave es el tiempo del médico es lo más valioso del profesional de la salud, pues no tiene que estar haciéndose desplazamientos, ¿no? En esta línea, con este enfoque, en el punto que decían también, la clave para que los médicos se digitalicen es el diagnóstico. Ellos lo que tienen es que ver que tienen la misma capacidad de hacerlo. Y el ofrecimiento con este punto, no olviden la pregunta, perdón, pero me ha parecido interesante. Nosotros a día de hoy tenemos proyectos con Coppel, donde hemos montado pues, las farmacias que comentabas tú, Cristian, de los centros adheridos al modelo Dr. Simi. Lo montamos en totalmente digital, conectado con médicos remotos y automáticamente lo que prescribía en nuestro servicio médico estaba aprobado para un financiamiento. Entonces pongo encima de la mesa que nos sentemos a hablar con Coppel para que podamos hacer este modelo, que entiendo que es el perfil al que se quieren dirigir también. Y a la vez tenemos otro cliente, Minu, que es una fintech espectacular,
donde también podemos hablarlo con ellos, que son clientes, para que haya un momento donde la clave de lo que hizo Coppel con nosotros en su día es que todo lo que está prescrito por EverHealth automáticamente tiene autorizado y no hay intercambio de dinero. Se da el medicamento o se da la prueba, o ahora lo estamos haciendo con laboratorios también, y se da automáticamente, y aquí hay una dosis de riesgo que te está reduciendo mucho porque no hay intercambio monetario. Das directamente el servicio o el producto que se está requiriendo bajo prescripción médica. Os lo pongo en la mesa y a los colegas que estamos aquí. Y ahora sí, por favor, a mí me preocupa el B2C. No sé cómo lo enfocamos, porque yo no consigo verlo sin que levantemos 50 millones de dólares y nos volvamos locos en marketing, como colegas nuestros que han hecho como un Sofía, que se acabaron convirtiendo en aseguradora, ¿no? Pero yo creo que dentro del área de HealthTech nos queda mucho por hacer ahí y yo no he sabido cómo encontrarlo con el equipo, la verdad. Muchas gracias. Creo que no se pelean. Primero, si estamos en Clivi, tenemos un segmento B2B también, directamente trabajando con empresas para sus empleados. Pero cuéntame, no entendí bien tu pregunta sobre B2C. O sea, que es muy complejo el B2C por la escalabilidad En salud. versus un B2B puro, digamos. Sí, no. Bueno, es que en muchos otros países sí hay modelos B2C Sí. enormes. Creo que el desafío un poco particular, uno es el price point y entonces la base que podemos atacar en México y en LATAM, pero eso está mejorando con los nuevos medicamentos. Y el segundo tema que empezamos a ver, hablando de B2C, sí el LTV es bastante corto en el negocio de GLP-1 en todo el mundo, ¿no? La gente lo toma, bueno, primero una buena porción churnean por side effects y después de 6 meses, 9 meses, 12 meses, por muchas razones, ya bajaron, ¿no? Ojalá. Y entonces, bueno, lo dejan. O temas económicos. Lo que estamos empezando a ver y inspirando también de lo que pasa en Brasil, es que se viene más en olas. Y entonces el tema es cómo una vez adquirimos un paciente, lo acompañamos nada más para sus 6 meses hasta bajar, pero si necesita otro tratamiento o si, bueno, tiene un poco de rebote, porque eso pasa, 3 meses después vuelve y como no volvemos a entrar a este ciclo de adquisición cara. Pero sí lo vemos en Unit Economics, es un negocio que funciona en México ya y que está probado en muchos otros países, diría. Es que yo agregaría que pues, al final la mitad del gasto en salud en México es out of pocket, del bolsillo de la paciente. Entonces es un comportamiento bastante común que la gente pague por su salud. Eso no significa que sea bueno necesariamente, pero nosotros un poco de ahí, o sea, viendo estos comportamientos fue de donde nos agarramos para crear un modelo fully direct to consumer. Claramente lo primero que validamos fue cuánto nos costaba el CAC y justamente lo que nos dimos cuenta es que el CAC presencial es mucho más barato que el CAC digital. Entonces, ahora el tema de recurrencia es lo más importante. O sea, yo lo que quiero es traer a la paciente una vez y que siga viniendo conmigo cada mes o cada año, dependiendo que ese es para mí el mayor reto que tenemos, ¿no? De cómo estamos constantemente siendo top of mind para las pacientes y que se acuerden al final de atenderse, ¿no? Pero si uno logra craquear esa parte de recurrencia, al final, al menos de lo que hemos visto nosotros, el direct to consumer nos ha funcionado, de hecho, más que el B2B, porque también para nuestro caso en particular, ofrecerle a una paciente, a una empresa, un beneficio solo de mujeres, realmente no es un value prop para ellos, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de tu modelo, depende mucho justo de a quién estás targeteando y al final el CAC que estás viendo con, a lo mejor puedes hacer pruebas y ver realmente si te hace sentido. Gracias. Adelante. Gracias. Hablando de AI, una de las hipótesis, que bueno, pues ya veremos, es que lo que hoy tiene que prepararse un médico para ser, por ejemplo, ginecóloga, y luego si además tiene una subespecialidad, son 10, 12, 15 años, pero que relativamente pronto, o sea, en
3 a 5 años, y hay alguna regulación que habrá que ver, pero que un médico con una formación mucho más corta, o sea, un médico general, pero súper equipado con sensores inteligentes y con AI, va a poder atender muchos tipos de pacientes. Entonces, hoy, cuando hablamos del doctor Simi, pues el doctor Simi, 10,000 médicos, 10 millones de consultas al mes, el mayor prestador de consultas de primer contacto en México, más que el sector público. ¿Qué tanto una experiencia como la de Plena, o sea, el diferenciador en la calidad de atención que puedas tener, pues ya sí, o sea, vas a poder llegar a una farmacia similar o otro lado, y la parte estrictamente científica o técnica, pues no va a ser un gran diferenciador. Entonces, ¿qué tanto en el caso de Plena la experiencia, la comunidad, el lugar, el trato es una parte fundamental de su propuesta de valor? Y si creen que eso es algo por lo que sus pacientes pues están más convencidas de a lo mejor ir con ustedes a ir a un lugar donde técnicamente pues, va a estar todo bien, pero no necesariamente van a tener esta experiencia más redonda. Sí, creo que es una gran pregunta y nosotros como que siempre nos hemos enfocado mucho en la calidad clínica y en la capacitación continua de nuestros médicos y en asegurarnos que tenemos una serie de protocolos súper estandarizados. La realidad es que las pacientes no necesariamente ven eso. O sea, cuando ellas ven publicidad de vente a hacerte tu check-up, les gusta que la clínica está linda, que no se ve como un hospital público, perdón por, o sea, pero realmente valoran mucho y las reseñas que nos llegan, porque a todas las pacientes que vienen a consulta siempre les preguntamos, o sea, cómo les fue en su consulta. Lo primero es el trato de la recepcionista, la enfermera, la doctora, etcétera. Eso es lo más clave, que es yo creo que una de las cosas muy importantes que hacemos bien, o sea, que desde que agendas tu cita te sientes en casa, o esa es la manera en la que lo vemos. Ahora, creo que a tu punto es un punto muy interesante, porque al final, si le vas a dar la consulta a 100 pesos a la paciente versus 800 que lo vende Plena, a lo mejor la paciente no va a valorar por 700 pesos que la traten bien y que el lugar esté lindo, ¿no? Entonces, digo, creo que también es importante que seamos nosotras también muy críticas con qué se viene a futuro y qué tanto realmente, digo, veremos ese médico general realmente les va a poder dar un diagnóstico completo, ¿no? Digo, no sé qué tanto realmente se va a poder diagnosticar pues sí, algún tema de tamizaje. Ahora, creo que otro punto ya nada más para cerrar, Salud Digna ya hace Papa Nicolau, ya hace colposcopías como o sea, solitos. Y aún así, nosotros seguimos teniendo un volumen creciente y creciente de pacientes, ¿no? Entonces, sí existe una opción más barata, sí existe una opción más no quiero decir al por mayor, pero si quisieras hacerte solo el Papa Nicolau, te lo puedes ir a hacer. Creo que también es muy importante, pues, el hecho de que tú quieres pagar para tener una hora a la doctora para entender muy bien, o sea, las ginecólogas no solo son gines, también son psicólogas, o sea, y más, por ejemplo, en menopausia, el tiempo que se requiere, porque es entender o sea, de verdad una serie digo, ustedes me van a entender, o sea, es entender una serie de factores que a lo mejor un doctor de SIMI que te da 20 minutos no va a poderte hacer realmente un diagnóstico concreto, ¿no? Entonces, sé que dije como varias ideas ahí, pero es una súper buena pregunta, creo que es algo que nos vamos a tener que cuestionar y anticiparnos a la competencia, pero creo que seguimos teniendo de cierta manera ese valor agregado en Plena con muchos de los puntos que ahorita toqué. Muy bien. Sí, ¿quién? ¿Había una última? Ah, tú. Sembrada, ok. Estás en el mundo más analógico, No te no, creas. no como la que hizo Alejandro, Échale. pero mi pregunta iba más en si les preocupaba el tema de disponibilidad de médicos, si de alguna manera la rotación alta de los médicos es un tema en el sector o no. Esa creo que le aplicaba a los dos. Y la otra, Remy, a lo mejor en el tema que hablaste de que se acabe la diabetes, el sobrepeso en el mundo, ¿qué tanto lo ves de la mano de que se terminen las patentes que hay en los GLPs el día de hoy? Porque al final sigue siendo solo un mercado que tiene una capacidad económica el que puede acceder. ¿Es necesario que se terminen las patentes para que se vuelva algo accesible? O sea, ¿cómo ves ese tema? Sí, en los dos, la rotación de los médicos es uno de nuestros temas que cuidamos más, vinculado un poco al tema anterior, de que ya no, al menos en Clivin,
se están volviendo mucho más allá que hacer recetas. Escuchan, explican, y entonces encontrar este perfil de doctor que puede hacer eso de manera muy buena es difícil. Es decir, la votación es un tema, además de el número muy bajo de médicos en México. El segundo 100%, creo, son los dos ángulos, los dos lados para mí, patentes para cobertura, bueno, menos y menos patentes y abrirlo, y ojalá estos cambios de aprobación basado en FDA van a contribuir mucho para acelerar las nuevas, digamos, el treadmill de los nuevos productos, y el mercado es tan grande que nuevos compuestos van a salir, menos side effects, más eficiencia, y creo que muchas empresas están trabajando en esto. Hablamos mucho con estas empresas y ven un tema que escuchamos es que ven menos y menos pockets de oportunidades para estas inversiones grandes que deben hacer para desarrollar nuevos medicamentos, pero sí en diabetes y sobrepeso, obesidad, todavía el mercado es enorme. Entonces, sí, yo tengo mucha confianza en estos dos lados del espectro. Digo, yo voy a agregar, me voy a meter aquí un poquito antes de que Lore conteste. Nosotros también, como lo vemos, creo que con las nuevas, una parte pues es las patentes de lo que ya existe hoy, pero como vemos es, gracias a inteligencia artificial, creo que también el desarrollo de medicamentos se va a acelerar. O bueno, hopefully, es la expectativa que tenemos, que puedas desarrollar medicinas más de manera más eficiente, más personalizadas incluso, y que puedan ser aprobadas y probadas también mucho más rápido, y creo que eso nos va a todos, digo, en diferentes padecimientos, no solo en la obesidad. Creo que, digo, es una de las cosas positivas que vemos en el avance de la tecnología de inteligencia artificial en el área médica. Pero digo, sin duda ya vemos que están saliendo nuevos componentes, ya pastillas, digo, no menciono ahorita Remy específicamente, pero ya vienen componentes que son tomados, que son más económicos y demás, pero yo creo que definitivamente el componente de, oye, pues no tengo que gastar billones de dólares para desarrollar esta medicina y luego la tengo que vender en miles de pesos porque pues ese es el negocio en el que están, sino que pueda ser, oye, pues vamos a desarrollar, a lo mejor ahora les va a tomar cientos de millones lo que antes les tomaba billions o decenas de billions, ¿no? Perdón, Lore, si No, quieres creo contestar que ahí yo agregaría que es, o sea, los doctores. o sea, creo que eso es uno de los pain points más grandes en general de cualquier health tech, ¿no? Cómo mantienes al médico motivado, que gane bien, que vea su plan de carrera, etcétera. Ha sido uno de los retos más grandes para nosotros también a nivel people. Un poco lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos 5 años es realmente pues, armar muy bien el plan de carrera de un médico, entender muy bien pues cuáles son las motivaciones, además del dinero que sé, lo sabemos que todo, o sea, es la realidad, o sea, el médico estudia 12 años, 14 años y lo primero que quiere pues ya es ganar lana. Entonces nos hemos enfocado mucho como en todo lo adicional, que no es nada más su paquete de compensación, ¿no? Entonces, crearles comunidad, ahorita tenemos 50 doctores, ¿no? Doctoras, la mayor, todas, menos uno. Entonces, ¿cómo les creamos comunidad? ¿Cómo tienen confianza de no estoy sola en mi consulta, sino aquí tengo un espacio donde puedo pedir segundas opiniones? ¿Cómo las hacemos más hábiles quirúrgicamente? Entonces, darles todo lo que su consulta privada de cierta manera no les daría, ¿no? Y forjarles un plan de carrera también hacia un lado más administrativo, un lado más quirúrgico, etcétera. Suena a lo mejor como muy obvio porque creo que es algo que hemos platicado con varios founders, que es un poco lo mismo que pues, todos estamos haciendo, pero lo que estamos tratando pues es estirar ese ciclo con el que una doctora se queda y que realmente vea Plena como un lugar para estar, no nada más, quiero estar aquí un año y pongo mi práctica privada, sino, oye, me veo aquí en Plena y porque también son mis pacientes, porque también ya creé este sentido de comunidad, etcétera. Muy bien, pues con eso, gracias, Octaviano. No sé si les cedemos la palabra. Gracias a los panelistas, gracias, Lore, gracias, Remy, por estar aquí y gracias, Octaviano, por invitarnos.